¿Qué harías si un día te despiertas y estás en un cuerpo del otro sexo? Algo parecido le ha sucedido a Chan Bon-Juan. Después de un extraño accidente, despierta en el cuerpo de una mujer, pero no en el de cualquier mujer. Ahora es nada más y nada menos que la reina Kim So-yeon de Choson y debe prepararse para su boda con el rey. En este drama, el protagonista deberá enfrentarse a un cambio de sexo y de época. Su vida como una mujer en el pasado no será fácil y además deberá lidiar con su nuevo esposo, el rey de Corea. Por supuesto, no quiere cumplir con sus obligaciones conyugales y procurará hacer todo lo que esté en su mano para regresar a su verdadero yo. Si quieres reírte como nunca viendo un K-drama, quédate en este vídeo porque te va a interesar. Aunque ya he narrado la premisa básica sobre la que parte el drama, vayamos ahora a fijarnos en los detalles de la historia. Chan Bon-Juan es un reputado chef que trabaja para la Casa Azul en Corea del Sur. Es un mujeriego y acaba metido en problemas. Por eso, cuando unos hombres van a buscarlo a su casa, trata de huir de ellos saltando por el balcón. La suerte no estará de su parte y caerá al vacío. Una piscina amortiguará la caída, pero desgraciadamente se dará un golpe en la cabeza que lo dejará en coma. Después del golpe sucederá algo extraño, algo que solo él percibirá. Verá cómo se acerca la figura de una mujer vestida de forma tradicional. En ese momento se produce lo imposible y cuando Bon-Juan despierta ya no es el mismo. No solo ha viajado en el tiempo, sino que ahora está en el cuerpo de otra persona, en el de la futura reina de Choson. Para su horror, descubrirá que está en el palacio y que debe prepararse para su boda con el rey. Intentando seguir la lógica de lo sucedido, determinará que si una experiencia cercana a la muerte lo llevó hasta allí, algo similar lo llevará de regreso. Serán muchas las formas en las que intente morir, pero el séquito de doncellas y eunucos que siempre la rodean lo hará imposible. Mientras tanto, deberá pasar la ceremonia de boda, en la cual se autodenominará como la primera mujer coreana en no llevar sostén. También tendrá que lidiar con su noche de bodas, una noche que no quiere consumar por nada del mundo. Su único consuelo son las mujeres guapas que rodean a la reina y la facilidad con la que puede abrazarlas o incluso bañarse con ellas. Su habilidad como chef conseguirá que se lleve bien con la reina viuda, pero no así con la concubina del rey, una chica que la ve como su rival. Poco a poco irá conociendo cuáles son las diferentes facciones en las que se divide la corte. También tendrá oportunidad de conocer mejor al rey y aprender que es mucho más inteligente de lo que decían los libros de historia, aunque él finja lo contrario. Los problemas aumentarán cuando empieza a tener recuerdos de la auténtica reina, unos recuerdos que le muestran cómo se enamoró del rey y que le harán sentir algo parecido. Pero Bon-Juan no quiere amar al rey. Él es un hombre del siglo XXI, ¿no? Pero cada vez le resultará más difícil saber dónde empieza él y dónde termina la reina. ¿Le querría el rey si supiera la verdad? Mr. Queen es la versión coreana de Go Princess Go, un drama chino con el que comparte la línea argumental y poco más. Sinceramente, creo que Mr. Queen es la mejor versión coreana que se ha hecho de un drama chino porque la han mejorado en casi todos los aspectos. Claro que contaban con muchos recursos que la versión china no tuvo. Lo que sí tuvo Go Princess Go es su versión, y agallas, por algo la censuraron tanto. Pero antes de tratar ese tema, os daré mi opinión sobre Mr. Queen. Este es un drama del que no sabía ni qué esperar. No había leído nada sobre él cuando salió y lo vi porque lo protagonizaba Kim Chung-hyun, simplemente por eso. Mi sorpresa fue mayúscula cuando vi el primer capítulo. El viaje en el tiempo es algo bastante habitual en los dramas de época, pero en este caso era un hombre que al despertar en el pasado tenía cuerpo de mujer.
Me sorprendió porque me di cuenta de todo lo que eso supondría. Corea tiene una sociedad que todavía es muy conservadora, y hablar de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer es algo muy alejado de los ideales confucianos. Es el drama perfecto para empatizar con el personaje, y que tal vez muchas personas cerradas de mente comprendan mejor la realidad de otras a las que en principio rechazarían. Todo está rodeado de comedia, pero el protagonista vive muchos momentos que nos hacen reflexionar. Como hombre se siente atraído por las mujeres. ¿Eso lo convierte en lesbiano? Hay muchas escenas en las que se aprovecha de la confianza que genera para estar cerca de las mujeres, aunque ellas no entiendan lo que pretende. Más tarde empezará a sentir atracción por su marido, y esto se justifica porque tiene los recuerdos de la auténtica dueña del cuerpo, que sí estaba enamorada del rey. Ese sería un momento para que el personaje se plantease muchas cosas sobre su sexualidad. Pero una vez más, Corea es un país muy conservador y se pasa de puntillas por ese tema. Se lanzan toneladas de diálogos graciosos y la trama fluye. Puede que fuese más valiente tratarlo de forma abierta, pero creo que hay que entenderlo. Este drama es disruptivo, pero tiene que moverse entre minas para poder ser lanzado al aire, y creo que es un primer paso para introducir nuevas maneras de pensar cada vez más sensibles y a favor de los derechos humanos. Algo similar sucedió en el drama Bajo el paraguas de la reina. Por cierto, deja en los comentarios si quieres que traiga un vídeo sobre él. Aprovecho este inciso para recordarte que te suscribas si todavía no lo has hecho y dejes tu like para apoyar este contenido. Y ahora, de vuelta al drama, además de tener las andanzas de la reina y sus excentricidades de hombre joven del siglo XXI, tenemos también una trama política que lo rodea todo. El rey no tiene mucho poder y finge ser mucho más tonto de lo que es. Para muchos es un mero títere. La reina averiguará que no es así y que quiere ser un buen gobernante. Su concubina en realidad es su novia y busca fortalecer, junto a su facción, la posición del rey. En el bando enemigo está la reina viuda, que no quiere perder el poder que tiene actualmente, y además también está la familia de la reina. Esto, por supuesto, es un problema para el romance entre el marido y la esposa. Por eso el rey era tan arisco con ella al comienzo, pero el nuevo cambio de la reina asombrará a todos. Por supuesto, Won Hwan no quiere crear enemistades y más adelante se pondrá del lado del rey. El drama es divertido por lo irreverente que es el personaje principal, la reina. La actriz lo borda. Me encanta la diferencia que hay cuando interpreta a Won Hwan a cuando interpreta a la auténtica reina. Es simplemente maravilloso. Hay cantidad de escenas con las que me he reído, pero las mencionaré en el apartado con spoilers al final del vídeo. Su relación con el rey es genial. La primera vez que uno ve el drama tiene muchas ganas de saber cómo va a acabar la cosa. Por su parte, Chung Hyun también hace un buen papel como un rey cambiante. Traumatizado de niño, astuto de adulto, es una persona que todo el tiempo ha de fingir ser un títere asustado. Como marido estará totalmente desconcertado con la reina que le habla de no touching, le pregunta si quiere comer ramen o está encantada de seleccionar por él a las nuevas concubinas. Esta combinación de humor y tramas políticas no es novedosa, y a veces la parte de suspense puede ser una carga, pero en este caso yo no he sentido eso. La parte política me ha gustado y también el papel que la reina tiene en todo eso. Es gracioso ver cómo todos los personajes son súper serios y conspiranoicos y ella se lo toma todo de otra manera mucho más relajada. El apartado de vestuario, como es costumbre en los dramas coreanos, está muy logrado. Me gustaría hacer especial hincapié en los trajes de la reina y la concubina principal, porque creo que he visto mucha más variedad de colores de lo que suele ser habitual en los dramas de la dinastía Joseon. La verdad es que se agradece. Las escenas de la boda o las ceremonias en las que el rey lleva su traje y corona oficial son simplemente espectaculares. Si los dramas históricos son vuestros favoritos, con este vais a disfrutar.
Y antes de pasar a la sección con spoilers, me gustaría tratar brevemente la versión primigenia de este drama, Go Princess Go. Yo vi primero Mr. Queen y tiempo después me animé a ver la versión china. Aunque no la terminé, la vi casi entera. Go Princess Go fue un drama chino de bajo presupuesto, tan bajo que los trajes, en lugar de ser hanfus, son más bien ropa de estilo griego o romano. Es un drama de lo absurdo, que se ríe de sí mismo y que se atreve con todo. El tema de la homosexualidad y la transexualidad se trata de forma mucho más abierta y descarada, y por eso fue censurado. No sé si la versión que yo vi estaba censurada, supongo que un poco. No es un C-drama que yo recomiende para cualquiera. A mí, por ejemplo, no me convenció porque yo busco dramas elaborados y cuidados. Ese drama es del estilo Oh mi general. De hecho, el protagonista es el mismo. No es un drama histórico al uso, pero le gustó a mucha gente. Y la verdad es que hay que valorar lo valientes que fueron al tratar temas como estos, sabiendo lo difícil que puede ser la censura. Mi recomendación de hoy es que veáis Mr. Queen tanto si tenéis recorrido viendo dramas históricos como si no, porque además creo que es un muy buen drama para empezar en este género. Mr. Queen es un K-drama con el que uno se lo va a pasar bien desde el inicio hasta el final. Es perfecto si tenéis unos días de bajón emocional o si queréis pasar un fin de semana tranquilo viendo series. Además, aunque tuvo algún problemilla por mostrar la imagen de una de las reinas viudas con actos de vudú que molestó a la familia actual, tuvo muy buenos datos de audiencia y se ha convertido en uno de los dramas más recomendados. Toda su fama es merecida y por eso no podía faltar la video review en el canal. Todos queremos ver un drama que nos haga reír y en Mr. Queen tenemos una historia que parece muy loca pero que está tan bien contada que funciona. Por favor, dejadme en los comentarios cuál es el drama que para vosotras os ha hecho reír tanto como Mr. Queen. Así podremos crear una lista de recomendaciones genial. Y ahora pasaré a hablar del drama con spoilers, así que si no lo has visto, vete a verlo primero y luego podrás regresar y ver esta parte. Si te ha gustado esta recomendación, dale al botoncito de like que me ayudas mucho. Creo que una de las cosas que más gracia me hizo fue la reacción de Bon Juan cuando consumó el matrimonio real, aunque quizá no tanto como la escena en la que se le comunica a la reina que está embarazada. Todo el mundo estaba felicitándola, el rey llorando porque iba a ser padre, y ella no se lo podía creer. ¡Muchas felicidades! Muchas gracias, Su Alteza. Seguro que nunca imaginó que le podría pasar esto, puesto que creció como un hombre tiene sentido. No sé cómo sería enfrentarse a eso en esa situación. Si algo me falla en la historia, y aquí recalco que es mi opinión, es que el personaje de Bon Juan regresase a su cuerpo. Es decir, para mí el rey estaba realmente enamorado de él y no de la auténtica reina, aunque al final nos lo pintan como que sí la quiere. Esto tiene diversas interpretaciones. Sé que para algunas personas Bon Juan solo sacó a relucir los encantos de la reina, pero desde mi punto de vista no es así. Creo que el rey se enamoró de Bon Juan con todas sus excentricidades y cosas raras, y que al final, aunque sí se queda con la reina, echa de menos esa parte de ella tan diferente. Entiendo que no lo hicieron porque eso significaría que Bon Juan no solo aceptaría ser una mujer, sino una mujer enamorada de otro hombre y que además iba a tener un hijo. No sé qué pensaréis vosotras, pero me encantaría saberlo. Podéis dejarme vuestras opiniones abajo en los comentarios. Procuraré responder a todos. Y eso es todo por mi parte. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado entretenido. En el canal hay más vídeos como este hablando de Moon Lovers, Harang, la historia de Minlan y otros dramas asiáticos que os recomiendo. Nos vemos pronto.